Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el DNA, es decir, sobre el ácido desoxirribonucleico, que ese sería su nombre correcto. Recuerden, mencionar DNA o ADN es exactamente lo mismo. El nombre real es este DNA, es un nombre propio y por lo tanto se debe utilizar así. Pero por usos y costumbres aquí del país, si mencionan ADN, no hay ningún problema por. Ahora, ¿cómo está formado el DNA? El DNA está formado por tres unidades, que es un azúcar ribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Lo primero, tenemos un azúcar que es una pentosa, es decir, presenta 5 carbonos. Estos carbonos se leen a partir del oxígeno hacia la derecha con respecto a las manecillas del reloj. De esta forma tenemos carbono 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 2, si se presenta el grupo o si se presenta la configuración OH, nos referimos a una ribosa. Las ribosas forman RNA. En cambio, si tenemos solamente un hidrógeno, vamos a tener una desoxirribosa, que es lo que le da el nombre al DNA. Ahora, en el grupo, en el carbono 5, va a surgir el grupo fosfato. Ahí los tenemos representado. Está nuestro grupo fosfato con sus diferentes enlaces y elementos. Y del carbono 1 nos va a surgir una base nitrogenada. Y esta es la base del DNA, así como del RNA, que sería una base nitrogenada, un ácido nucleico, y esto lo que están viendo ustedes simplemente es un nucleósido. Una vez más, para que no se les olvide, está formado por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser de uno o dos anillos. Si son de dos anillos, se denominan purinas. Y las purinas pueden ser adeninas o guaninas, cualquiera de estas dos. Si presentan un solo anillo, se denominan pirimidinas. Las pirimidinas pueden ser tres: citosina, timina y uracilo. El uracilo es exclusivo del RNA. La timina es exclusiva del DNA. Es decir, si tenemos en el carbono 2 solo un hidrógeno, la base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Si tenemos en el carbono 2 un OH, la base nitrogenada puede ser guanina, adenina, citosina o uracilo. Ahí tenemos una segunda diferencia con respecto al RNA. Nuestra base nitrogenada, más bien, nuestro grupo fosfato sale del carbono 5. Tenemos otro grupo fosfato, perdón, tenemos otro nucleósido y observemos el carbono 3. Esta, este grupo fosfato que sale del carbono 5 tiene que unirse con el carbono 3 por un enlace covalente y lo vamos a tener de esta forma. Es decir, el grupo fosfato sale del grupo 5, del carbono 5, y se ancla al carbono 3. Sale del carbono 5 y se debe de anclar del carbono 3, y así consecutivamente. De tal forma que decimos que estas cadenas tienen un sentido que va de 5' a 3'. Es decir, y para que no se nos olvide, este grupo fosfato sale del carbono 5, se ancla al carbono 3. Sale del carbono 5, se ancla del carbono 3. Sale del carbono 5, se ancla del carbono 3. Este es el sentido que vamos a tener. Y otra vez, que no se nos olvide, vamos a presentar pirimidinas y purinas. Estas bases nitrogenadas si son de uno o dos anillos. Pero enfrente podemos tener otra cadena. Una cadena
que viene en dirección contraria, no en sentido contrario, sino en dirección contraria. Y van a presentar el mismo sentido, es decir, de 5' a 3'. Y vean, tenemos nuestro grupo fosfato que se encuentra en el carbono 5 y se ancla al carbono 3. Sale del carbono 5 y se va a anclar al carbono 3. Y así consecutivamente. Y vamos a observar que tenemos dos direcciones. Por consiguiente, decimos que la dirección de las cadenas del DNA es antiparalela, es decir, una va en una dirección, la otra viene en otra dirección. Pero ambas cadenas van a tener el mismo sentido, de 5' a 3'. Si se fijan, tenemos nuestras bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Las adeninas tienen dos anillos nitrogenados, igual que las guaninas. Las timinas y citosinas solo un anillo. Aquí lo interesante es que vean los puentes de hidrógeno. Tenemos adeninas que se van a unir únicamente con las timinas. Tenemos citosinas que se van a unir únicamente con las guaninas. ¿Cómo? A través de dos puentes de hidrógeno entre adenina y timina y tres puentes de hidrógeno entre citosina y guanina. Si colocamos una secuencia X, por ejemplo, la que están viendo ahorita, que corresponde a una adenina, timina, citosina, guanina, 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 timina, citosina, debe de tener el mismo sentido que ya hemos hablado, que va de 5' hacia 3'. Ahora, ¿cuál sería la cadena que tienen enfrente? Bajo esta idea de adenina va unida con timina y las citosinas van unidas con las guaninas. Las bases nitrogenadas que van a tener serían guanina, adenina, citosina, 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 guanina, adenina y timina. Y estas, igual que la anterior, esta cadena, igual que la anterior, va a ir de 5' hacia 3'. Y una cosa bien importante y que no se les olvide, las secuencias en el DNA se leen por tres bases nitrogenadas. Es decir, ATC es una secuencia. Guanina, guanina, guanina es otra secuencia. Guanina, timina, citosina es otra secuencia. Por consiguiente, las bases nitrogenadas se leen en tripletes y estos tripletes se denominan codones, es decir, un triplete es un codón. Si ustedes se fijan, el DNA gira. Al girar va a tener diferentes mediciones. Va a cumplir un giro. El giro corresponde a 10 pares de bases, más o menos 10.5, casi 11. Lo vamos a dejar en 10 pares de bases. La distancia de todo este giro corresponde a 3.4 nanómetros. La distancia entre base y base corresponde a 0.34 nanómetros. El diámetro de todo el giro es de 2 nanómetros o de 20 angstroms. Aquí sí hay una diferencia y necesito que noten esto, porque si se fijan, existen diferentes surcos. Tenemos un surco mayor y un surco menor. El surco mayor corresponde a 22 angstroms, es decir, un poco más que el diámetro del giro completo de la cadena de DNA. Y el surco menor corresponde a 12 angstroms. En la naturaleza también se han descubierto tres tipos de DNA, las cuales corresponden a el tipo A, el tipo B y el tipo Z. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que A y B giran de izquierda a derecha. El tipo Z gira de derecha a izquierda. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, A y B
va a presentar un número determinado de pares de bases por giro. Si se fijan, y ya habíamos hablado de ello, son 10. En cambio, la forma Z dobla el número de pares de bases. Es decir, deben de tener 20. La diferencia entre A y B es qué tan compactos son. A es más pequeño, B es más elongado, más grande, más largo. Esto se debe a una deshidratación de la forma A. Es lo único que está ocurriendo ahí. Y que no se nos olvide, el tipo B es el que existe en mayor medida en la naturaleza. Es la más abundante, este tipo de molécula. ¿Quién lo descubre? Bueno, realmente quien lo publica por primera vez en 1962 son Crick, Watson y un tercer individuo que no se menciona mucho en la historia, pero también existe, que es Frederick Wilkins. Pero ellos lo publican, lo describen, pero realmente quien descubre cómo es la forma, recordemos cómo es la forma, es Rosalind Franklin, con su famosa imagen de la foto 51. Estos tres autores, Watson, Crick y Wilkins, se llevan la imagen, describen la imagen, le dan la estructura de la imagen y por eso se llevaron el premio Nobel en 1962. Pero realmente quien descubrió la molécula fue Rosalind Franklin. Que nunca se nos olvide esto. Y sobre todo la importancia. Cuando les dieron su premio en 1962, Franklin no pudo ser reconocida, en primera porque no se menciona y en segunda porque ya había muerto a causa del cáncer. Dos factores bastante interesantes. Y no se les olvide, este es el descubrimiento de la estructura, no qué es lo que hace. Lo que hace es muy diferente, eso ya se había descubierto antes. El DNA lleva el material genético. Este material genético se encuentra en cierto sitio muy en particular, dependiendo el organismo. Por ejemplo, en el caso de procariotas y los organelos de los eucariota, como los cloroplastos y las mitocondrias, se encuentra dentro de la célula y es circular. No es tan grande en comparación a los que encontramos en los eucariota. En los eucariota se encuentran dentro del núcleo, dentro de una membrana nuclear totalmente porosa. Para llevar esta información de los genes de del DNA hacia las diferentes estructuras que conforman la célula o al individuo, pues llevamos esta información del DNA que parte hacia el RNA y termina en las proteínas. Las proteínas son realmente la traducción de esta información que tenemos en el DNA. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas. La síntesis de proteínas lo vamos a ver después. Por el momento quédense con esta idea. La información genética sale del DNA y tiene que llegar a los ribosomas para fabricar proteínas. ¿Cómo lo hacen? Con un intermediario que es el RNA. Si lo queremos ver de una forma bastante antropocéntrica, el DNA al encontrarse encerrado no puede salir. Entonces tiene que enviar esa información. ¿Cómo la envía? A través del RNA. Esto sería si tenemos un núcleo. Pero, ¿qué pasa con esos organismos que no tienen un núcleo? Entonces los ribosomas se podrían acercar al DNA y eso tampoco ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Los ribosomas, donde se hace la síntesis de proteínas, están compuestos por proteínas y por RNA ribosomal. Y recuerden, el RNA ribosomal, o más bien todos los RNA, tienen una molécula que es muy diferente a el DNA y es una base nitrogenada. Esta base nitrogenada es un uracilo. En el DNA no tenemos uracilos, tenemos timinas. Entonces, literalmente, están hablando dos idiomas diferentes. ¿Cómo lo resolvemos? Lo vamos a resolver con un traductor. ¿Quién va a ser ese traductor? Pues el RNA.
Entonces el RNA cumple dos funciones. El primero, traducir la información, sacar la información, llevar la información y que se realice esa información a través de las proteínas. Esa es la gran importancia del RNA y siempre está presente, tanto en procariotas como en eucariotas. ¿Dónde se encuentran los ribosomas? Pues, si observamos la imagen, tenemos el núcleo, el DNA, ahí que está todo revuelto, el nucleolo, tenemos el retículo endoplasmático y a lo largo y ancho del retículo endoplasmático vamos a encontrar los ribosomas.